Hola, hoy vamos a hablar del eclipse total de sol que va a haber este lunes 21 de agosto, que yo sé que a todos los tiene preocupado por todos los comentarios que hay en internet, en la televisión y todo, pero lo más importante es saber qué es lo que vamos a hacer nosotros con ese eclipse, de qué manera nos va a influenciar, o mejor dicho, de qué manera vamos a dejar que nos influencien. El eclipse sabemos que al estar relacionado con el sol, claro que va a bajar un poco la vitalidad y nos podemos sentir como confundidos. Eso sí es lo que tenemos que tener cuidado, pero sobre todo para no dejarnos influenciar de tanta información. Lo que sí, definitivamente, un eclipse, en realidad todo lo que nos pase, tenemos que ver qué tenemos que aprender de ese evento, qué tenemos que integrar de ese evento. En el eclipse generalmente hay como un suceso que nos marea, que nos saca, diríamos, de nuestra línea de confort, porque tenemos que otra vez reubicarnos en nuestro destino, y eso porque están los nódulos lunares interviniendo. Entonces, en este video les voy a hablar de los primeros 6 signos, qué es lo que tenemos que integrar, qué es lo que tenemos que aprender. Por ejemplo, el signo Aries, que este eclipse lo favorece, es para que tomen conciencia de cuánto ellos pueden materializar en su vida. Seguramente tienen un deseo desde hace mucho tiempo y es ahora, después del 21 de agosto, que realmente lo pueden simbolizar, pero lo pueden integrar, lo pueden materializar mucho más. Recuerden que va a ser para todos muy importante lo que hagamos desde el 21 de agosto, por los primeros 14 días, ya que es en luna nueva, que es bueno para empezar un nuevo periodo, y después en los próximos 6 meses. Al signo Aries, ese eclipse le va a influenciar en la casa 5, que a nivel ancestral, que ya cada vez les voy a ir diciendo más sobre el simbolismo ancestral, está relacionado con cómo se originó el dinero en la familia, sobre todo con la familia del padre, porque quizás si tienen algún suceso económico o de sus inversiones, tendrían que verificar qué conexión hay, con qué tipo de programación dentro de ustedes están relacionados con esos orígenes económicos familiares. Para las personas Tauro va a ser en la casa 4, ¿sí? La casa 4, que es donde están las raíces, están los orígenes familiares. El eclipse, ahí lo que tienen que aprender es seleccionar qué tipo de lazos hay que cortar. De repente no sé si serán los padres, si serán los hijos, eso cada Tauro lo verá, pero ese simbolismo hay que empezar a integrarlo, no quedarnos siempre con la misma rutina, sino empezar a salir, porque tenemos que empezar a formar nuevas cosas, tenemos que empezar a formar una nueva vida, pero eso partiendo desde el mundo interno de todos ustedes. ¿Por qué sucede esto? Porque el eclipse va a ser en la casa 4, que son los orígenes familiares, y que además a nivel ancestral está relacionado con los códigos genéticos. Entonces el día del eclipse, claro que van a, sobre todo los próximos 6 meses, tener pendiente cosas con los parientes, con la familia, con los padres, puede haber sucesos, quizás no tan afortunados en un primer momento, pero que después se van a dar cuenta que sí, que es para su beneficio. Acá es tener en claro en qué momento hay que cortar algún tipo de cordón umbilical emocional que quizás ya esté desgastado. Para la persona Géminis, fíjense que los Géminis le da también en su casa natural del zodíaco, que es la casa 3, es la casa de la comunicación, es la casa del pensamiento. Claro, justamente los Géminis, que son los signos que más andan súper móvil y sobre todo el tiempo pensando cosas que no dejan todo el día de pensar y de averiguar datos, en esa casa los va a movilizar más. Entonces acá sería, ¿qué es que tengo que permitir que el eclipse me vaya a afectar? En este caso sería qué tengo que subir la información, qué tengo que elevar la información, porque acá al ser un eclipse de sol está relacionado con mi propia esencia. Entonces acá los Géminis deberían de aprender qué es lo que tienen que elevar, es decir, de cada día buscar una información más profunda. Quizás en ese día a día tienen que cambiar la forma de pensar, tienen que cambiar la forma de expresarse y sobre todo aterrizar, bajar la información. Es como que tienen que llevar todo lo que le trae el eclipse a su propia realidad, a los propios planetas. Esa secuencia la tiene que llevar a la propia realidad. ¿Por qué? Porque ya es el tiempo que tiene que empezar a
concretar un montón de cosas. A nivel ancestral, la casa 3 está relacionado con las enfermedades crónicas del padre, pero también está relacionado cómo nuestro padre se relacionaba a la vez con sus hermanos. Quizás ahí suceda algo esos días que le pueda dar una pista para seguir conociendo todo su árbol genealógico. Para las personas cáncer, el eclipse va a ser en la casa 2, que es la casa de la economía, es la casa de cómo ustedes mismos se valoran. Claro, un efecto, un golpecito va a sucederles, pero lo que hay que integrar es por qué en ese eclipse tiene que ver con mis valores. No son tanto los valores económicos, sino sobre todo el valor que me doy a mí mismo, ¿sí? Y sobre todo, ¿qué tengo que hacer para valorarme más? ¿Qué tengo que hacer y qué talentos también tengo que descubrir? Quizás porque no estoy muy bien de la economía, tampoco me estoy valorando mucho, entonces tiene algo que resurgir de ahí. Alguna pista me tiene que dar ese eclipse, algún talento debo de tener escondido que tengo que encontrar toda mi capacidad para hacer más dinero, pero sobre todo es el propósito que tengan y la seguridad que tengan en alcanzar esas metas materiales, porque recuerden que las programaciones para no conseguir el dinero no nacen de lo externo, sino nacen de lo interno. En la casa 2, a nivel ancestral, ahí está también cómo administró la familia el dinero, quiénes fueron los que se encargaron de administrar ese dinero. Para las personas Leo va a ser en la casa 1. Es la casa de ustedes, de su propio yo, es la casa de la personalidad. Claro, esto más va a influenciar a los Leos de los últimos días del signo, porque el eclipse se va a dar en los últimos grados del signo. Entonces, evidentemente están totalmente relacionados con ellos, con su personalidad, con las cosas que tienen que empezar a crear, con el destino que quieren y sobre todo el lugar que ocupan en la familia, porque a nivel ancestral en la casa 1 está el rol que les adjudicó el árbol genealógico a ustedes. Quizás viene un suceso que se lo tiene que empezar a replantear. ¿Es este el rol que estoy cumpliendo o no? ¿Qué es lo que quiero de mí, de mi propia imagen? Empezar a cambiar. ¿Qué tengo que mejorar? ¿Qué tengo que dejar atrás? Porque acuérdense que si el eclipse solar está involucrado con el nódulo norte, que es el futuro, siempre algo tengo que dejar atrás a través del nódulo sur. Y para las personas Virgo, da en la casa 12, que es la casa justamente de lo desconocido. Entonces la enseñanza va a ser que tienen que aprender de repente de dejarse fluir, de dejar viejos paradigmas, de pensar solamente que tienen que tener todo estructurado, que todo tiene que entrar a nivel racional. Fíjense en ahí, es todo, el eclipse sirve para integrar, ya que tiene que tener todo movimiento planetario tiene que tener algo positivo. Entonces tengo que saber integrar en mi vida, involucrarme con ese movimiento positivo y no con el negativo. Entonces los Virgo aprovechen ese día y los próximos 6 meses para poder romper estructuras, para creer en la magia, porque justamente va a ser en la casa 12, que también es la casa de lo inexplicable, donde todos tenemos miedos, ¿sí? Y con este eclipse claro que todos tenemos miedo, pero es cuestión, como les decía al principio, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer con este eclipse?